A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Forzoso es creer que este acto ritual es lo suficientemente horrible como para lograr vencer la indignación de un hombre recto y sencillo, y para que un castigo que él consideraba 100 veces merecido no tuviera finalmente otro efecto que provocarle náuseas. Cuando la suprema justicia hace vomitar al hombre honrado al que supuestamente debe proteger, parece difícil sostener que cumple su función de introducir paz y orden en la sociedad. Revela, por el contrario, que no es menos indignante que el crimen, y que en este nuevo homicidio, lejos de reparar la ofensa inferida al cuerpo social, añade una nueva mancha a la primera. Esto es tan cierto que nadie se atreve a hablar con franqueza de esta ceremonia. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la República de las Letras para conversar sobre este libro, que es un ensayo, ¿no? Sí, es un ensayo, cuyo título es Reflexiones sobre la guillotina, de Albert Camus, como conductor de este espacio y como una persona que trata de sostener dificultosamente su prestigio de periodista bien preparado. Debería tener a mano el año del libro y sin embargo no lo tengo. Así es que si ustedes me ayudan con tal cosa, me harían muy feliz. 57. 57, muy bien, 1957. Pero que bueno, diría introductoriamente que pertenece a estos libros muy influenciados por las guerras en Europa, y que a veces incluso con una pluma grácil hacen las preguntas más importantes. Y lo digo incluso a propósito de que hace poquitos días leí por placer un librito chiquitito que se llama Contra el fascismo de Umberto Eco, y toda la motivación vital de Eco estaba dada por el hecho de que él había alcanzado a ser niño y tener recuerdos del fascismo italiano. Así es que hartos temas para conversar el día de hoy. Parto saludando a nuestro plantel, compañera Antonella Esteves. Buenas noches. Muy buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Muy bien, compañero Omar Sarraz. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí estoy feliz de que nos hayamos podido encontrar los cuatro. No estuvo fácil, ¿eh? No estuvo fácil. Alias No. el librero, que es la actividad más honrosa del universo. Compañero Alberto Mayol, buenas noches. Compañero Patricio López, estimada Antonella, estimado Omar, efectivamente aquí, luego de muchas peripecias y dificultades, pero estamos aquí para poder entonces enfrentarnos directamente a la guillotina. Debo decir un apunte sobre el tema del libro. El libro, su primera publicación en tanto libro propio del señor Camus, es ahora el 2022, si no me equivoco, en Francia, por Calimar, y 2023 la traducción al castellano. Pero efectivamente estuvo publicado antes, pero en una obra de carácter colectiva, ¿ya? Que era Reflexiones sobre la pena capital, donde participaron diversos escritores y como el editor fue Arthur Koestler. Así que esa es la historia. Estuvo publicado en el 57, pero técnicamente salió en un libro colectivo y ahora recién conoce. Entonces, prácticamente un libro muy desconocido de Camus. Prácticamente es una novedad en ese sentido. Sí, totalmente. Oye, cuento muy breve el principio del libro porque creo que es muy interesante como parte, porque si no lo contamos hay quien podría pensar que Camus escribió este libro como reflexionando, por supuesto, muy lúcidamente, pero en el aire. Y no, a propósito de lo que yo decía de Eco, tiene que ver con un recuerdo bien decidor de la infancia. Pasa como ocurre cada cierto tiempo en las sociedades, que hay crímenes
cuya gravedad remece, ¿no?, los cimientos del cuerpo social. Y bueno, lo que ocurrió aquí es que un tipo fue y asesinó a una familia completa, incluidos los niños, más encima les robó, lo cual es menos grave que haberlos asesinado, pero haberlo hecho después en fin, generó una indignación generalizada, de la cual cuenta Camille que su padre, siendo una persona más bien tranquila, se hizo parte, ¿no?, y de este coro febril que pedía que se le condenara de la manera más drástica que la sociedad tuviera dispuesta para tal efecto, y finalmente se le condena a la pena de muerte, ¿no? Y además se le condena a la pena de muerte por guillotina, cuestión que también fue objetada, cuenta al principio del libro, porque se estimaba que el hecho de que una hoja cayera rápidamente y separara prácticamente en una porción de segundo el cuello del resto del cuerpo del individuo no le iba a infligir el daño que él le había provocado a quienes asesinó. Por lo tanto, incluso se había hablado de que la pena de muerte fuera a través de una vía más dolorosa, de una agonía más extensa. Finalmente fue la guillotina, y lo que cuenta Camille simplemente es que el papá además tenía muchas ganas de ir, quería presenciar esta ejecución, y que a la vuelta de aquel acto volvió callado y nunca jamás habló del tema. La única reacción que tuvo ese día, además de acostarse silente, fue levantarse en cierto momento a vomitar. Y a partir de ese recuerdo, y por supuesto influenciado por todo lo que pasó en Europa después de eso, porque de eso sí me acuerdo, la ejecución esta fue en 1914, o sea, poquito antes de la Primera Guerra Mundial, y el libro está escrito después de la Segunda, es que se generan todas las reflexiones en torno a este libro. Cierro con esto. En alguna parte del libro Camille plantea que el Estado mata a más personas que las que mueren por otras vías, ¿no?, de muerte violenta por otras vías. Y bueno, instala una pregunta muy importante en todo tiempo y que a veces se nos olvida. Creo que en este es muy especialmente importante. Bueno, abro los fueros. No, yo creo o sea, primero es un libro cuya parte, cuyo ensayo en el fondo, cuya reflexión está naturalmente, como suele ocurrir en estos novelistas, muy emparentada con argumentos que uno ha leído en el mismo autor en otras partes, ¿no?, que ha leído en otras novelas, y hay muchas reflexiones que van a estar presentes en obras que son anteriores, que son posteriores, donde están constantemente hablando sobre efectivamente aquellos puntos que son aquellos momentos límites, ¿no?, aquellos momentos en los cuales la siguiente situación no puede ser exactamente la misma, sino que va a ser distinta para un lado, distinta para el otro, pero va a ser distinta de manera radical. Y esos momentos los escritores los buscan esos instantes donde uno lo pongan en una situación en la cual efectivamente ese momento liminal aparezca. Ahora, creo que el libro tiene un argumento que es estremecedor, que es muy, muy potente y que vale la pena poner sobre la mesa. Él dice, si el efecto que se busca naturalmente no está en el muerto con la guillotina, porque se podría matar de distintas maneras, ¿no? Si el tema de la muerte, lo que importa es que tenga un efecto en el resto de los posibles delincuentes, más allá de que no hay ninguna estadística señala que revele que los crímenes caigan, más allá de que incluso hayan estadísticas que revelan que muchas de las personas que fueron a ver ejecuciones en guillotina luego cometieron crímenes, ¿ya? Y por tanto no sirvió de escarmiento. Más allá de esos datos, además dice, entonces es evidente que lo que tú estás buscando no solamente es el asesinato, sino la publicidad. Lo que tú quieres es la publicidad, lo que tú quieres es el espectáculo mortuorio para que el otro se sienta entonces atribulado, atemorizado, timorato frente a la posibilidad de un crimen. Y dice que el problema es que frente a esa publicidad, en la guillotina y en muchas otras fórmulas, es escabrosa, ¿ya? Es escabrosa, debilita a gran parte también de la sociedad, la hace sentir, se cuestiona a la sociedad, empieza a dudar de si realmente vale la pena una cosa así. Y por otro lado, como decía, no genera el efecto. Entonces muchos van y dicen, bueno, entonces hagámoslo más privado.
Y dice, bueno, pero entonces ¿dónde está el escarmiento? Porque la gracia es el escarmiento. Entonces finalmente la discusión que él plantea en una época que efectivamente estaba muy propicio para plantear este tema, era decir, en el fondo, toda decisión que conduzca a la pena de muerte tiene un camino de parentesco con los campos de concentración, con la Segunda Guerra Mundial, con la industria del crimen, y por tanto entonces hay que sacarlo. Y esa es la reflexión de fondo que hay latiendo detrás, mientras se preocupa de esta cosa tan francesa, tan histórica, porque este carácter histórico de la guillotina fue el que dejó a la guillotina durante mucho tiempo funcionando, si no, no fue otra razón, ¿ya? Este carácter es lo que hace que Camus y otros intelectuales franceses aparezcan en escena planteándonos el tema. Claro. Y eso, eh, Compañero, Mar. eso, disculpen, eh, hace que, bueno, diga él si es que la pena de muerte va a ser disuasiva, tiene que ser pública, lo que decía Alberto, y justamente lo que vemos es que está recluida en una prisión fuera de la ciudad, con un público muy limitado, como algo más bien vergonzoso. Entonces, no se explica bien que se quiera tener este carácter ejemplificador, ejemplarizador y que luego se esconda la ejecución, a diferencia de otras épocas. Y en esas épocas también la pena de muerte terminaba incentivando el morbo, volviéndose un espectáculo donde lo peor de la sociedad se manifestaba, donde todo era objeto de una burla y donde todo era incluso algo que podía llegar a fascinar a parte del público y hacerle desear estas muertes, ¿no? Cebarse en eso, incluso cuántos criminales, dice él, no habrán sido gente que se propuso a sí misma como verdugo y que no pudo llegar a hacerlo. Y por otra parte, esos verdugos, que son los que aplican materialmente esta pena, son gente que tiene grandes efectos de degradación en sus vidas diarias, una insensibilización, una, un cinismo que se desarrolla en los verdugos. Entonces, bueno, a mí me parece muy interesante toda la discusión, tomando en cuenta además que en esa época él dice que solo 30 naciones, 30 estados, más bien habían abolido la pena de muerte. O sea, la pena de muerte estaba mucho más presente que hoy de manera formal, después de, además, como decía, comentaba Alberto, con unas guerras que habían provocado infinitamente una cantidad de muertos incalculable al lado de la que podían ser los crímenes comunes. Entonces, está toda una serie de reflexiones que van por ese lado, y a mí me interesó fundamentalmente otra reflexión que hace él, que es la de la eh, disparidad, la como inequidad de la pena de muerte respecto al asesinato cometido, por más terrible que haya sido el asesinato por cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que esa inequidad que él dice, una muerte premeditada con espera, con la tortura de esperar esa muerte, es algo que también hace meditar en la disparidad entre los crímenes que cualquiera pueda cometer y la pena capital. Aparte, otras reflexiones muy interesantes y muy existencialistas como esta de que para aplicar una pena absoluta, considerando a alguien absolutamente malo, la sociedad debería creerse, pensar de sí misma que es absolutamente buena, cosa que a 12 años del final de la Segunda Guerra Mundial era imposible que así se pensara. O sea, nadie puede aplicar un castigo así porque todos en cierta manera tenemos lados oscuros y nuestra mayor solidaridad, dice que a mí, como seres humanos, es nuestra unión para evitar la muerte. Entonces, si terminamos con esa solidaridad humana, solo las cosas pueden ser peores. Eso es lo que diría. compañera. Sí, yo creo que cortito, solo para finalizar el bloque, este es un ensayo, también es un ensayo corto, en esta edición son 90 páginas, es una edición de Taurus, de un libro chiquitito,
que es básicamente un argumento tras otro de por qué una sociedad que se piensa a sí misma civilizada como la francesa no debería utilizar la pena de muerte como un castigo ni como una venganza. Me parece súper interesante la reflexión respecto a la venganza, ¿no? Porque, como ya Alberto señalaba, este no es eficiente en términos de amedrentamiento, ¿cierto? De ser un ejemplo para que otra gente no lo haga, porque está comprobado que no tiene ningún efecto en ese sentido, sino más bien efectos negativos, y de esos efectos negativos se dedica a hablar Camus a lo largo del libro. Yo creo que a mí lo que me interesa es la contingencia, y a propósito de algo que posteó el Pato el jueves en Instagram, ¿no? De por qué cuál es la relevancia de leer un libro como este ahora, y yo lo pensaba porque es como desde Chile hoy día, o desde una mirada progresista hoy día, que es la que compartimos un poco en este programa, un poco, no siempre. eh, Claro, es como obvio que la pena de muerte es mala, ¿no? Es como, por supuesto, y por eso ya no la tenemos en la legislación chilena. Pero luego estamos parte importante de las ultraderechas actuales, que están siendo tan eficientes en términos comunicacionales, ¿cierto? E ideológicos en distintas partes del mundo, sostienen no necesariamente la pena de muerte, pero sí castigo, bueno, en algunos casos sí también, pero es como cuando se piensa, ¿cierto?, en lo que está pasando, no sé, con las maras, ¿cierto?, y Bukele, ¿cierto?, y se instala esa como la mirada apropiada. Uno dice, el camino está tan lejos, ¿no? Estas reflexiones parece que necesitamos recordarlas, y quizás ahí me gustaría que nos metiéramos en el siguiente bloque, pero ya es hora de que vayamos con una canción. Sí. Era precisamente eso, compañera, lo que creo que estaría muy bueno que lo retomáramos en el otro bloque, ¿no? Porque un libro del 50 y tanto, escrito en Francia, sobre algo que pasó en Argel en 1913, como que a mí me pasó por lo menos que me pareció especialmente necesario ahora. Y claro, la palabra progresismo está un poco ajada, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, los valores del humanismo, ¿no? Bueno, ¿quién quiere partir? ¿Quién quiere poner alguna canción sobre el progresismo? O Por el sobre... progresismo. Yo vi que Alberto estaba entusiasmado con compartir su selección musical. Compañero. Sí, tengo. Es que hay un musical que se llama Madame Guillotine. Mira, Mira, Y hace alusión a la escena misma de las conversaciones y todo el proceso que conduce a la ejecución misma. Así que con el tono dramático, por supuesto, de la música francesa, podría haber puesto la Marsellesa, que también tiene mucho que ver, pero bueno, tiene un tono más heroico, ¿ya? Pero ponemos este musical que es bien dramático, ¿ya? La parte más atractiva. Entonces, Madame Guillotine, tenemos el musical esta noche en la República de las Letras. I know the gutter and I know the stink of the street. Kicked like a dog, I have spat out the bile of defeat. All you beauties who towered above me, you who gave me the smack of your rod, now I give you the gutter, I give you the judgment of God. Vengeance victorious, these are the glorious days. Women of Paris, come gather your bloody bouquets. Now gaze on our goddess of justice with her shimmering, glimmering blade. As she kisses these traitors, she sings them a last serenade. Sing, swing, savor the steam as she severs you, Madame Guillotine. Slice from paradise, you'll be smitten with Madame Guillotine. The world may be ugly, but each man must do what he must. Give in, pretty dear, in a year you will be pretty dust. Now come let our lady possess you. In her breathtaking, hair-raising bed, She will tingle your spine. as she captures your heart and your head. Sing, swing, savor the sting as she severs you, Madame Guillotine.
Christmas, my God, if you're there. God, can you not feel the terror like a fire in the air? Flash, flash, flashing and gassing and gashing, oh, crashing and flashing, guillotines, Madam just fixing, reporting, haunting my hungry feet. Savor the sting as she severs you, Madam Guillotine. Slice from paradise, hail Her Majesty, Madam Guillotine. Pasemos por alto el hecho de que la ley del talión sea inaplicable y de que tan excesivo parecería castigar al incendiario con el incendio de su propia casa como insuficiente castigar al ladrón retirando de su cuenta bancaria una suma equivalente a la de su robo. Admitamos que sea justo y necesario compensar el asesinato de la víctima con la muerte del asesino. Pero la ejecución capital no es simplemente la muerte. Es tan diferente en su esencia de la privación de la vida como el campo de concentración lo es de la prisión. Es un asesinato que, sin duda, paga aritméticamente el crimen cometido, pero añade a la muerte un reglamento, una premeditación pública y conocida por la futura víctima, una organización, en fin, que es por sí misma una fuente de sufrimientos morales más terribles que la muerte. No hay, pues, equivalencia. Muchas legislaciones consideran más grave en el crimen premeditado que el crimen de pura violencia. Pero ¿qué es la ejecución capital sino el más premeditado de los asesinatos, al que no puede compararse fechoría alguna de ningún criminal por calculada que ésta sea? Para que hubiera equivalencia sería necesario que la pena de muerte castigase a un criminal que hubiera advertido a su víctima de la época en la que iba a infligirle una muerte horrible, y que a partir de ese instante la tuviese a su merced bajo secuestro durante meses. Un monstruo así no se encuentra en el ámbito privado. Aún en medio del espanto de la violencia mortal a la que se le somete, la víctima en la mayor parte de los casos es precipitada a la muerte sin saber lo que le ocurre. El tiempo del horror le dura lo que la vida y la esperanza de escapar a la locura que se abate sobre ella probablemente no le desfallece en ningún momento. En cambio, al condenado a muerte se le administra el horror al por menor. Estamos leyendo Yes. Reflexiones sobre la guillotina de Camus, esta noche en la República de las Letras. Bueno, eso terrible que es esperar a veces por meses, por años, como lo vemos en tantos países donde a veces una persona es acusada de un crimen en su juventud y es ejecutada 20, 30 años después, incluso con todos los recursos que hay. Entonces, toda esa agonía es incomparablemente más atroz que cualquier muerte que haya provocado el asesino. Sí, yo creo que hay dos puntos que no son jurídicos, que son los que más me parecen interesantes, que plantea Camille, que son muy interesantes. Uno es cognoscitivo, o sea, eh, tú nunca tienes, es muy difícil que tú tengas la certeza absoluta de que tienes la verdad de cómo ocurrió un crimen. ¿Ah? Claro. Siempre puede ocurrir que 20 años después aparezca un dato, como ha ocurrido muchas veces, que modifica, si no cuestiona por completo, el veredicto que tú tuviste. Entonces, lo primero es eso. En ciertos sistemas de justicia donde hay jurado, esto es más complejo porque el jurado tiende a estar muy obviamente provisto de la opinión pública, de todo lo que significa la discusión que se está dando a nivel del espacio público, y entonces a veces se ve influenciado. Pero incluso si no fuera así, eh, hay muchísimas variables que inciden en este carácter inculpatorio, o al menos o en atribuirle la culpa en los grados y con los agravantes que se le está diciendo para que sea una pena de muerte. Y en segundo lugar, es algo que decía Omar, que creo que vale la pena resaltar, que eh, es obviamente distinto, de hecho, es la base de la teoría de los derechos humanos, es obviamente distinto que una persona mate a otra persona a que un Estado mate a una persona. ¿Ya? Es obviamente distinto porque efectivamente el carácter de premeditación, que siempre es gravísimo,
¿ya? Aquí pasa a tener una base organizacional completa, donde todo un sistema se organiza, donde cientos, miles de personas participan de una u otra manera en procurar avanzar hacia hacia la muerte. Y termino con un factor que un factor que habitualmente los teóricos del derecho más serios han planteado respecto a a la justicia de la muerte, y es que volvemos al hecho cognoscitivo. Tienes un agravante más, no sabes lo que pasó ciertamente, a 100% de certeza, cuando fue asesinado la persona o cuando se cometió el crimen que lo llevó a a la guillotina o a la pena de muerte, cual sea ella, pero tampoco sabes qué viene después de la muerte. No sabes si le estás procurando una felicidad, no sabes si le Ujú. estás procurando un castigo, no sabes si le estás procurando, no sabes nada. ¿Ya? Entonces, es por completo, la vuelta completa es, es completamente evidente que estamos en una zona de oscuridad y no de luz. Mm. Hay una dimensión eh, eficientista, cuantitativa, ¿no? Donde Camus desmonta el tema de la pena de muerte, ¿no? Lo que ustedes decían, no, no, no la disuade, no disuade graves crímenes el hecho de que exista la pena de muerte y que se ejecute. Esa es una primera dimensión. Está esta otra dimensión, Alberto, que es más compleja, que tú planteabas, que de alguna manera los chiquillos también habían señalado con todas las perspectivas de carácter existencialista, moral, filosófico en torno a la materia. Por ningún lado parece calzar que la pena de muerte es una buena medida, ¿no? Lo que sí sabemos es que en general hay una vinculación entre regímenes autoritarios, totalitarios y implementación de la pena de muerte, ¿no? Y de hecho, cuando en Chile se elimina la pena de muerte, se hace en un contexto en el cual parece haber, por decirlo de alguna manera, una ola hegemónica que pone a la sociedad del lado de la vida y no del lado de la muerte, ¿no? Entonces, dicho todo esto, y a propósito de lo que nos preguntábamos antes de entrar a este bloque, lo que uno se preguntaría, o lo que yo me preguntaría es, ¿por qué, a pesar de todo esto que estamos conversando, hay sectores, incluyendo la política chilena, que hasta el día de hoy insisten en la pena de muerte? ¿No? Por ejemplo, porque esto no es retórico, ¿no? Por ejemplo, cuando asesinaron a los tres carabineros en Cañete, hubo unos diputados republicanos que dijeron que había que reponer la pena de muerte, pero en caso de asesinato de uniformado, ¿no? Entonces, si está comprobado que no disuade que maten más carabineros, si está comprobado que tiene una serie de complejidades de distinto tipo, filosóficas, existenciales, morales, la pregunta es, ¿por qué estos señores promueven la pena de muerte? Esa es esa respuesta. ¿Eh? Oh, Porque es efectista. Porque eso provoca un efecto, hay un público, ¿cierto?, que se siente atemorizado y la idea de la mano dura frente a la incertidumbre es algo que vende muy bien, independiente de su eficacia. Lo importante no es la eficacia, lo no. importante es el gesto publicitario. Y yo creo que cuando acá de nuevo se enarbola, ¿cierto?, la eficiencia de Bukele, que tampoco, también sabemos que tampoco lo es, ¿no? No. Ni se habla en este sentido, ¿no? De lo importante de la mano dura, etcétera. Yo creo que se está haciendo un ejercicio más bien publicitario que en búsqueda de la construcción de una sociedad más segura, incluso una sociedad más segura, porque como tú decís, sabemos que no es eficiente. Es puro ¿Y Habrá hate. que cuál es tu decir, respuesta, Pato? dame un detallito, solo un dato. Habrá que decir que las dos potencias más grandes del mundo tienen pena de muerte vigente. Tipo, La democracia más grande del mundo, según la publicidad habitual, ¿ya? Eh, del caso de Estados Unidos, que tiene en 24 de sus estados tiene la pena de muerte, ¿ya? Tiene un par que están en esta situación, que tienen varios países que están en moratoria, o sea, Ujú. no están aplicando la pena de muerte, pero jurídicamente existe la pena de muerte. Pero, o sea, al tipo lo condenan, pero en ningún momento lo ejecutan. Bueno, Pero ¿qué es lo pero de mismo? nuevo, estás hablando de un país cuyo tiene altas posibilidades en este momento de volver a elegir a Trump. Entonces, como en donde el discurso respecto a la mano dura vende, funciona. y No, no, probablemente el Estado que ha matado más personas en los últimos 50 años. sí. Y lo más terrible es que cuando ha estado Trump fue las veces que menos gente murió.
¿Quién se murió? Esto es de terror, pero bueno. Y el caso de China, que no tiene ni siquiera números respecto a la cantidad de ejecutados. No hay estadísticas públicas al respecto. Obviamente hay muchos otros países, en Medio Oriente, Irán, Arabia Saudita, qué sé yo, que tienen la pena de muerte. En Arabia Saudita recordemos que incluso con impacto público feroz, o sea, la importancia de hacer una ostentación, ya no es ni siquiera o sea, una ceremonia, sino que una ostentación de la pena de muerte, pero hay decenas de países todavía que tienen la pena de muerte vigente, pero lo más importante es que los dos más grandes del mundo, las dos principales potencias, lo tienen vigente. Claro. Sí, Sí, además, eh, yo quería decir que así como Patricio habló del recuerdo de Camus para empezar esta reflexión, yo no pude evitar acordarme de una conversación, esas conversaciones que a veces tienen los padres con los hijos en un momento cualquiera, de un día cualquiera, y que a uno le quedan para siempre. Entonces yo siempre voy a recordar que siendo niño, no sé por qué, conversamos de la pena de muerte y mi padre me dijo que era irreparable y simplemente era mejor no castigar a un culpable que ejecutar a un inocente. Entonces, esa esa reflexión de lo irreparable que es la pena de muerte y que incluso llega a ser preferible no castigar que ejecutar por lo terrible de la pena, yo no la he olvidado. Eso me acordaba. Y lo otro es que la pena de muerte justamente dio cuerpo a una organización internacional importante que es Amnistía Internacional, ¿no? sí. No, yo creo que hay algo todavía más importante para esta gente que la muerte, que es el totalitarismo. Eh, es Mm, decir, la utopía de estos sectores, estoy hablando, por ejemplo, del Partido Republicano Chileno. Lo de la muerte es como instrumental, lo que realmente les importa es que la sociedad sea lo más estandarizada posible. Entonces, si es que se trata de embestir contra una dictadura supuestamente de izquierda, que yo cada vez creo menos que sea una dictadura de izquierda, pero da lo mismo, la de Venezuela, entonces tenemos que darle nacionalidad por gracia a los venezolanos que migran, ¿no? Pero si esos venezolanos, en otra discusión, siendo aún las mismas personas, por ejemplo, la discusión sobre la seguridad pública, aparecen en la discusión, entonces el argumento es que lo echen, ¿no? Y si alguien es trans es porque es un hombre pervertido, que no quiere reconocer lo que es. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estas personas que cometen estos crímenes aberrantes como que de alguna manera les mueven el estándar a esta gente, ¿no? Y bueno, afortunadamente todavía existen libros como este para prevenirnos de la integralidad de la amenaza que supone esto y de la manera en que hay que... Porque es muy panfletario y demagógico decir hay que enfrentar el fascismo. Yo creo que la cuestión es más compleja, ¿no? Yo creo que hay que defender un orden de cosas donde nos respetemos en nuestra diferencia. Pero parte del respeto en nuestra diferencia también es que el Estado puede ejercer de manera legítima su fuerza. No con debilidad, por supuesto, no con debilidad, pero que la puede ejercer legítimamente. Yo no sé si a un tipo que ya está reducido, que está encarcelado, que no tiene posibilidad de defenderse, se puede hablar de algún tipo de legitimidad si se le pone de rodillas y se le pone un balazo en la cabeza. mm. Para alguna gente troglodita podrá parecer que sí, pero visto fríamente no Puedo tiene, decir, no tiene fundamento. Sí, sí, yo quería, a diga propósito Antonella. de eso que estás señalando, ya siendo hora de la canción, me encamino, también pensando que por lo menos para mí, como entender lo crítico, ¿no? Y lo que significa para una persona y para una sociedad la pena de muerte ha tenido que ver con cine también. Y cito aquí dos películas que me parecen fundamentales. Hay más, pero cito dos que yo nunca me pude sacar de la cabeza. Una es Dead Man Walking, con Sean Penn y Susan Sarandon, que además tiene una banda sonora que es una joya. Iba a poner algo de ahí porque de verdad es una joya tras la otra. Está Bruce Springsteen, está Johnny Cash, está Susan Vega, está Tom Waits, así, pero pura gente grosa, grosa. Eddie Vedder, haciendo la música de esta película, y que yo creo que esa era que bueno, Chile tiene su propia versión mucho, mucho, mucho antes con el Chacán de Nahuel Toro, ¿no? También Claro. respecto a lo, la, el criminal como resultado de una sociedad injusta, ¿no? O sea, es como también que a mí me habla de eso, ¿no? De que finalmente
cuánto esa sociedad que castiga también es responsable de la existencia de ese criminal, y de ese contexto y de esa inequidad que produce esa violencia. Y yo creo que esa es una pregunta que nos es Sí, muy incómoda, pensar que lo sí, que está en la cárcel es resultado de lo que está fuera de la cárcel. y además, que cómo sabemos que esa persona no va a poder reparar el daño que ha hecho y va a poder, cómo podemos dar por hecho que está perdida y que no es recuperable. Claro. Y bueno, O frente a... Sí, como sucede en algunas películas también, es como cómo sabemos que efectivamente esa persona cometió el crimen, uno, o en el caso de la sí, otra película que quiero citar, cuya parte de su banda sonora quiero traer, es como en qué condiciones lo cometió, ¿no? Por la otra película que a mí me parece que es brutal, que es Bailarina en la Oscuridad, de Lars von Trier, protagonizada por Björk, uno ve el crimen en esa película, y uno sabe que de verdad ya no tenía muchas opciones. Igual ella viene a la muerte por eso. Y ella siente que, bueno, es lo que me toca, tengo que proteger a mi hijo, esta es la mejor manera que puedo hacer esto, pero es muy brutal observar aquello, ¿no? Y la película tiene una banda sonora hermosa porque luego es Björk, y hay una canción en particular que es la que quiero traer, que es muy corta, que se ¿no? llama 107 Pasos. Y no sé si vieron la película y se acordarán de esto, pero ella es una canción que ella hace cuando empieza, cuando la llevan al cadalso, básicamente, cuando la sacan de la celda en donde estaba esperando y se la llevan y ella va contando cada uno de los pasos y se va despidiendo de los otros reos que encuentran en el camino, ¿cierto? Y va como, va caminando hacia la muerte. Y es, no sé, yo no, creo que yo he llorado, no sé si he llorado más con una película que con Bailar en la Oscuridad, así que vamos a ir a escuchar eso. Mm. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 42, El legislador tenía fundamento, pues, para pensar que su ley actuaba sobre uno de los resortes más misteriosos y potentes de la naturaleza humana, el miedo a la muerte. Pero la ley es siempre más simple que la naturaleza. Cuando se aventura por las regiones ciegas del ser para tratar de reinar sobre él, se expone a ser aún más impotente para reducir la complejidad que pretende ordenar. Si el miedo a la muerte es, en efecto, una evidencia, no lo es menos la de que ese miedo, por grande que sea, jamás ha bastado para desalentar las pasiones humanas. Bacon tiene razón cuando dice que no hay pasión tan débil como para que no pueda enfrentarse y dominarse el miedo a la muerte.
La venganza, el amor, el honor, el dolor, otro miedo llegan a vencerlo. Lo que el amor a un ser o a un país, lo que la pasión por la libertad llegan a ser. ¿Cómo no iban a hacerlo la codicia, el odio, los celos? Desde hace siglos la pena de muerte, acompañada a menudo de salvajes refinamientos, trata de contener el crimen. El crimen, sin embargo, se obstina. ¿Por qué? Pues porque los instintos que en el hombre se combaten no son, como quiere la ley, fuerzas constantes en estado de equilibrio. Son fuerzas variables, que mueren y triunfan alternativamente y cuyos desequilibrios sucesivos alimentan la vida del espíritu, como las oscilaciones eléctricas suficientemente cercanas establecen una corriente. Leemos a Albert Camus, Reflexiones sobre la guillotina. Bacon siempre tiene razón, especialmente los fines de semana al desayuno. En los hoteles, ¿o no, Alberto? Claro, con bacon. Pucha, aquí no es los fines de semana, aquí es todos los días, todos los días. La tocineta. No existe las cosas sin bacon, así que Bien. Santo patrono. claro, exacto. Así que podemos referir y es bien, No, es bien notable. Pero estamos en el tercer bloque y no quiero dejar pasar. Antes de que digan nada, solo te iba a decir algo. Quizás vayan los Jaujarana a Clepsidra y pidan 1 kilo de bacon. Señor, esta es una librería. Igual le puede pasar bacon. Sí, ahí el tocino. Sí. Iré preparado. Una de las grandes obsesiones de Jorge Luis Borges, quien además solía tener una relación con Chile muy intensa por una razón pedestre y simple, que vivía en la calle Chile, de Buenos Aires, ¿ya? Una de las razones por las cuales tiene otra vinculación muy fuerte con Chile es porque estaba obsesionado con el tiempo, ¿ya? Decía él, el tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. Bueno, la idea de que el tiempo fluye y se consume es algo constante en su literatura y hace alusión a veces de manera directa, pronunciando incluso la palabra para ustedes a veces desconocida, otras veces prohibida o sencillamente conjetural, ¿ya? La palabra clave, que es la palabra que captó hace ya un siglo el abuelo de Omar en Ñuñoa, cuando Ñuñoa no se llamaba Ñuñoa, ni existía la leche de avellana, ni nada de eso. En ese momento, el abuelo de Omar, también Omar III, Omar es ya Omar V, ¿ya? Sí. Omar III, inauguró entonces este espacio que se llamaba Clepsidra. Originalmente, ustedes tendrán que investigarlo, no era una librería, pero pasó a ser una librería después. La historia en cómo se convirtió en librería es muy interesante, pero la vamos a ir dejando porque toda esta historia tenemos que ir contándola en el tiempo. La cosa es que José Pedro Alessandri 94 salía del Metro Chile-España para la gente que vive en el tiempo contemporáneo, no son viajeros del tiempo, ¿ya? Entonces allí ustedes se encuentran con la librería de Omar Sarraz, Clepsidra. Justo al frente está el paradero de la micro, el autobús, justo está la salida del metro. A una cuadra está la Plaza Ñuñoa y los excelentes restaurantes árabes, peruanos que están en toda la zona, los pueden ustedes visitar con un libro en la mano que siempre le da el garbo suficiente, el estilo necesario y además usted puede usarlo no solo por motivos estéticos, que hay gente que conozco que lo ocupa por motivos estéticos, pero los puede usar también porque los quiere leer, que es una cosa más revolucionaria, más profunda, más grande, ¿eh? Así que puede disfrutarlo. Y en internet, si usted quiere pedir burocráticamente, ¿ya? Pedir un libro específico a una página web fría, ¿ya? Y quiere entonces que se le llegue a su casa, bueno, resulta que le va a llegar, pero además le va a llegar no de una bodega sacada de cualquier parte, ¿ya? No de un lugar donde mandan libros para 8 o 10 países, no. Va a llegar después de la lucha, porque yo conozco la lucha de Omar, para tener los libros, porque Omar tiene que luchar para que le lleguen los libros y después las editoriales no se lleven los libros y todas esas cosas. La lucha de Omar es su lucha, así que vaya, usted reciba un libro calentito como el pan de cada día, ¿ya? Librería Clepsidra, Macul 94, esquina Irarrázaval, ¿ya? Sencilla, la vereda del pedagógico, la historia está ahí. 100 años, 100 años.
Gracias, ahí lo esperamos con toda la alegría de poder atenderlos. Bueno, sobre lo que estábamos hablando de nuestro amigo Camus, hay que pensar también que, y lo que ustedes reflexionaban sobre los tiempos actuales y lo que puede hacer las tendencias intolerantes de la sociedad con esto de la mano dura, yo recordaba con sorpresa que a veces se llegan a poner en equivalencia cosas que no son equivalentes. Recuerdo en una discusión donde una pareja muy conservadora, que no necesariamente tiene que ser pro pena de muerte, pero en este caso sí, decían que este es un argumento muy de Estados Unidos. Yo estoy a favor de la pena de muerte porque yo no voy a mantener a esa gente con mis impuestos. Como que se pudieran poner en el mismo nivel los recursos de una sociedad con la vida humana. Entonces, eh, si es por encontrar algún motivo para asesinar a alguien, siempre se puede encontrar. Eso no lo dejaba de pensar cuando leía esto, pero bueno, Camus dice, después de todas las masacres que ha habido en el siglo, nos hemos dado cuenta de que simplemente el hombre no es bueno por naturaleza, como que ya creían los ilustrados. No es que es por blandura que vamos a dejar la pena de muerte. Dice que incluso condena ese carácter blando que estaba asumiendo mucha gente en su tiempo, que terminaba igualando a la víctima con el criminal. Dice, no se trata de que todo dé lo mismo y de volverse cómplice de los criminales y de no hacerle justicia a las víctimas, porque también las penas tienen el sentido de que la sociedad se ponga junto a la víctima, ¿no? No es solo una cosa de castigar, sino que también que haya una solidaridad con la víctima, pero las penas que no son la pena de muerte, las penas en general. Entonces, no se trata, dice Camus, y lo dice explícitamente, de que aquí todo dé lo mismo. No, hay que castigar, pero la pena de muerte es otra cosa, está en otro nivel. Y bueno, entonces yo creo que es un ensayo muy profundo, lúcido, razonable, sin idealizar. No habla de que los hombres somos buenos por naturaleza, nada por las mujeres, los seres humanos en general. Y bueno, eso era una reflexión que quería hacer también. Mira, solamente agregar a la lista de Anto dos libros que no son necesariamente que la sociedad haya creado, pero no dos libros, dos películas sobre la pena de muerte que a mí me impactaron. Una que es más política, que es Sacco y Vanzetti, todo el mundo conoce la historia de Sacco y Vanzetti, que es tremenda, y la película está hecha con todos los recursos cinematográficos de la progresión dramática para hacer que uno, una vez que termine la película, salga con ganas de salir a prender barricadas afuera del cine. La otra que es más como hollywoodense, ¿ah? Pero la de los milagros inesperados, así, no sé cuál es no me acuerdo cuál es el nombre en inglés, pero esta que protagoniza Tom Hanks con un actor Ah, así negro, grande, que La también, Milla Verde. La Milla Verde, la novela se llama La Milla Verde. claro, que lo condenan por el asesinato de dos gemelas, creo, y que finalmente parecía que no. Y ahí, bueno, muestran la ejecución, ustedes se acuerdan, pues la silla eléctrica, que fue terrible, terrible. Sí. Eh, Sí. Oye, este libro, para que no. De repente hay toda una aura en torno a Camille que hace que la gente se asuste, ¿ah? Es súper fácil de leer, o sea, no. Es un libro grato, grácil, con buena pluma, que las páginas se dejan sobrellevar con facilidad. Además, este libro está súper agradable, chiquitito, está bien Sí. hecho, es cómodo, no se arruga fácil. En el bolsillo de cualquier prenda de invierno, una chaqueta, una parca, cabe perfecto. Sí que creo que es muy útil para tenerlo a mano cada vez que vean a Johannes Kaiser en la tele. Tirarse en la tele, por ejemplo. ¿Ah? Eso se lo encuentra por ahí. Pero ojo, hay que decir también que el gobernador de Valparaíso también ¿Es saludó con... verdad, compañero Mundaca? Sí, que vuelva a la Sí, pena de muerte, dijo. Sí, po. sí. Oye, la próxima semana tenemos libro de tapadura. Este sí podría ser Padura, al nuestro fin. ¿Ah? Madura. tapadura. No, tapa dura, ya. Sí. Tapadura. No tapa dura.
No tapadura, tapadura. ¿Cuál leí No Aquí tapadura. tenemos. en su momento, no? Sí, ¿Ah? pues, lo Leí leímos. tapadura, ¿sí? Aquello estaba deseando ocurrir. Ocurrir. Sí, unos cuentos. Tenemos a El- Pilar Pedraza con Arcano 13. Eso. Sí. Esta fue, espero que les guste, chicos. Pilar Pedraza es española. El otro día estuve conversando por Facebook con ella. Es fabulosa porque la gente buena de Libros del Revés la distribuye en Chile y Omar hizo magia para conseguirnos ejemplares de esto que es Arcano 13, Cuentos Crueles, que es una colección de cuentos sobre la muerte. Además, vamos a quedarnos por ahí. Y a mí ella, lo que leí yo de ella me ha encantado, es realmente tremenda, así que esta es nuestra lectura para la próxima semana. Pilar Pedraza, Arcano 13, que son una selección de cuentos crueles. A ver cómo nos va con eso. Y con eso nos despedimos. ¿Quién va a poner la última canción? ¿Omar? ¿Patricio? Bueno, banda. Yo había pensado en una canción de Joan Baez a propósito de lo que dijo Patricio de Sacco Vanzetti, pero tranquilamente podemos solo nombrarla y que vaya la canción de Pato. No, pero por favor, Omar, No, pongamos las dos, por ¿no? favor. No, para ver que no es disuasiva la pena de muerte, el preso número 9 de Roberto Cantoral en la versión de Joan Baez, donde cuando se confiesa el reo que va a ser ejecutado, dice, y los volvería a matar. Ahí va. Roberto Cantoral, autor de La Barca y de El Triste. ¡El Sí, pues. triste! Sí. Mira, Sí. mira. Ya, Sí. ¿y Pato, qué vaya a poner tú? Yo voy a poner, mira, de casualidad hace poquitos días, gracias a Spotify, me apareció un disco, estos recitales que clasifican con el paso de las décadas, uno de Bob Dylan, como el 70 y tanto. Y ahí aparece esta canción, Hurricane, que cuenta la historia de un boxeador que era una suerte de campeón en cierto momento bien famoso en Estados Unidos, que fue condenado a 4 cadenas perpetuas por un crimen que no cometió. Pero bueno, el libro, o sea, a pesar de que la canción no habla directamente de la pena de muerte, fue en cierto momento tomada como un símbolo de la lucha contra la pena de muerte. Así que vamos a escuchar esa canción de Bob Dylan también. Y ahí, bueno, Joan Baez con Bob Dylan, aunque no veníamos preparados, ahí, ¿no? Ya, pues nos vamos con eso y nos encontramos la próxima semana. Que esté muy bien. Gracias por escuchar y por comentar. Adiós. Adiós. Abrazo. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, does Patty see? And another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down when a cop pulled him over to the side of the road. Just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Alfred Bello had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around.
States. Jumped into a white car with out-of-state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cop said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man. Oh, in the morning in a Reuben Inn, they took him to the hospital and they brought him upstairs. The wounded man looks up to his one dying eye. Say, why'd you bring him in here, boy? He ain't the guy. Here's the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Later, the ghettos are inflamed. Rubens in South America fighting for his name. Well, Arthur Dexter Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Thinking like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running that night. Don't forget that you are white. Arthur Dexter Bradley said, I'm really not sure. The cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We wanna put his ass in the stir. We wanna pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Reuben could take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man into a mouse. Cards were marked in advance. The trial was a pig circus, he never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old white jury agreed. Reuben Carter was falsely tried. The crime was murder when, guess who testified? Bello and Bradley, and they both they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed to live in a land where justice is a game. Now all the criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done.
himself but one time. He could have been the champion of the world. Preso número 9, ya lo van a confesar. Estéresenlo en la celda con el cura del penal, porque antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y un amigo desleal. Dice así: al confesar, los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo nos juzgará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá. Ay, 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 ay. El preso número 9 era un hombre muy cabal, iba en la noche del duelo muy contento en su jacal, pero al mirar su amor en brazos de su rival, ardió en pecho el rencor y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín, se formó el pelotón y rumbo al paredón. Soy al preso decir: Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo nos juzgará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá. Ay, 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 Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.